Parte 1. Olvida todo lo que creías saber sobre las maravillas antiguas del mundo. Yo soy Álvaro Martín, y esta es la historia de un misterio que me cambió la vida, oculto en lo profundo de la Sierra de Guadalajara, un lugar donde la civilización parece haberse olvidado de existir. Allí, en un rincón remoto llamado la Muralla de los Gigantes, se alza una estructura que hace palidecer incluso a la Alhambra o las murallas de Ávila. No es solo un muro cualquiera, es una obra ciclópea construida con bloques de granito tan enormes que parecen arrancados de la misma entraña de la tierra. Cada bloque mide casi 20 metros de largo y 6 de alto, encajados con una precisión que desafía toda lógica. Sus caras son tan planas que podrían usarse para jugar al billar, y sus esquinas tan rectas que uno se preguntaría si alguien pasó por ahí con una enorme regla de carpintero. La muralla se eleva cientos de metros hacia el cielo, creando un paisaje que parece más la ruina de una ciudad de gigantes que una formación natural. Este lugar no es un destino turístico, ni siquiera aparece en los mapas habituales. Está rodeado por un bosque denso, donde los robles y pinos susurran leyendas, y el viento helado corta la piel como si fuera papel. Aquí, en este rincón olvidado de Castilla-La Mancha, el tiempo parece haberse detenido. No hay caminos, ni señales, ni siquiera cobertura para el móvil. Lo que para algunos es un drama, para mí fue el principio de una obsesión. La muralla no delimita fronteras ni conduce a ningún sitio. Simplemente existe, como un guardián silencioso de una época que no aparece en ningún libro de historia. Cuando la vi por primera vez, sentí algo que no esperaba. No solo sorpresa, sino un asombro profundo mezclado con una extraña inquietud. Y esa sensación me llevó a hacer la pregunta que divide a los expertos en dos bandos irreconciliables. La geología oficial asegura que esto es un capricho de la naturaleza, un fenómeno causado por la presión de las placas tectónicas y la erosión durante millones de años, que los bloques se fracturaron siguiendo líneas naturales y el viento y la lluvia terminaron por pulirlos como si fueran esculturas de museo. Pero cuando estás allí, frente a esos bloques gigantes, organizados con un ritmo que parece demasiado perfecto, esa explicación empieza a sonar a cuento chino. ¿De verdad la naturaleza tiene tanto talento para la arquitectura? ¿O será que estamos frente a las huellas de una civilización perdida, con una tecnología y un poder que ni siquiera podemos imaginar? Para entender que aquí todo es posible, solo hace falta apartar la mirada un instante de la muralla y recordar otros secretos que guarda la tierra castellana. Como aquella leyenda del incendio de 1908 cuando, dicen, una bola de fuego cruzó el cielo sobre las montañas de la Sierra Norte, y una explosión arrasó los bosques a kilómetros a la redonda. Se habló de un meteorito, pero cuando científicos llegaron al lugar años después, no encontraron ni cráter ni restos. Desde entonces el misterio sigue sin resolverse, dando pie a teorías que van desde un fenómeno natural desconocido hasta la caída de un objeto venido de otro mundo. Pero eso no es todo. En 2010, en una cueva cercana a Riaza, unos arqueólogos encontraron un fragmento de hueso diminuto, apenas el falange de un dedo de un niño. Al analizar su ADN, el mundo científico se quedó de piedra. No pertenecía ni a un neandertal ni a un Homo sapiens. Era algo nuevo, una rama desconocida en la evolución humana que vivió en estas tierras hace cientos de miles de años. Así nacieron las leyendas de los riazanos, aquellos primeros habitantes gigantescos y poderosos, que podrían ser los mismos que construyeron la muralla. Durante siglos, estas historias fueron consideradas cuentos para asustar a los niños en las noches de invierno. Pero después de ese descubrimiento, esas leyendas cobraron peso. ¿Y si los constructores de esta muralla no fueran producto de la imaginación? ¿Si realmente hubo gigantes caminando por estas montañas? En 2013, movido por la curiosidad y un poco por la locura, decidí que tenía que verlo con mis propios ojos. Organicé una expedición pequeña, pero con gente de confianza, científicos, aventureros, y algunos amigos que no tenían miedo ni del frío ni de perderse. Éramos 19 en total, y aunque muchos dudaban, yo les dije que esto no sería un paseo por la chopera del barrio. La Sierra Norte no perdona. Cada paso fue una batalla.
Nos abríamos camino entre helechos gigantes y raíces que parecían brazos que querían atraparnos. Las pendientes eran traicioneras, y el viento parecía un cuchillo invisible que no dejaba de soplar. La fatiga nos comía, pero nada se comparaba con la emoción que sentí cuando por fin, después de horas de lucha, llegamos a un claro en la montaña. Allí estaba, la muralla de los gigantes, más imponente de lo que jamás había soñado. Los bloques de granito, enormes y perfectos, se apilaban como si alguien los hubiera puesto con regla y compás. Pesaban miles de toneladas cada uno, y sin embargo encajaban con una precisión que hacía dudar si eran obra de la naturaleza o de manos humanas. Lo que vi esa tarde cambió mi vida para siempre, pero lo que vino después, las extrañas señales, las anomalías y los secretos ocultos tras esa piedra inmensa, eso es otra historia. Una historia que apenas empieza a desvelarse. Parte 2. Recuerdo perfectamente la primera vez que me acerqué a uno de esos bloques gigantescos. Tenía que contener la respiración para no parecer un turista más, pero en el fondo sentía que estaba pisando territorio prohibido. Un lugar donde la historia y la ficción se mezclaban como el café con leche y el colacao en las meriendas de mi infancia. Me acerqué con cuidado, casi rozando la piedra con la yema de los dedos. Su superficie era tan lisa y fría que parecía que alguien la hubiera pulido con mimo, como si fuera una obra de arte que no debía ser tocada. La luz del atardecer se colaba entre las ramas de los pinos y jugaba con las sombras, haciendo que la muralla pareciera una criatura viva, respirando lentamente bajo la piel de granito. Fue entonces cuando noté algo extraño. El aire alrededor tenía un olor metálico, como a hierro oxidado, pero también un leve aroma a algo quemado, como cuando tu madre intenta hacer una tortilla y se le pega un poco al sartén. No era un olor común en el bosque, y me hizo mirar a mi alrededor con más atención. Mientras avanzábamos, el grupo comenzó a notar detalles aún más inquietantes. Los instrumentos que llevábamos, especialmente las brújulas, empezaron a comportarse de forma errática. Las agujas no apuntaban al norte, sino que se movían como si estuvieran hipnotizadas por una fuerza invisible. En un momento, la brújula de Marta, la geóloga del grupo, empezó a girar como si estuviera en una feria, y ella soltó una carcajada nerviosa. «Álvaro, si esto fuera un parque de atracciones, este sería el carrusel más caro del mundo». Pero ninguno de nosotros estaba para bromas. La inquietud se apoderaba poco a poco del ambiente. La explicación científica más lógica que se nos ocurrió fue que el granito contenía minerales con propiedades magnéticas, pero la intensidad y el comportamiento errático de las brújulas superaba cualquier referencia conocida. Era como si la muralla estuviera irradiando un campo magnético propio, un imán gigante y misterioso que nos estaba jugando una broma pesada. Y aquí entre nosotros, debo confesar que hasta me pregunté si no estaríamos bajo el influjo de algún tipo de magia antigua, o quizás de la broma de un gigante con sentido del humor. Por la noche, acampamos a la sombra de la muralla. La cena fue sencilla: embutidos, pan y un poco de vino de la tierra, que aunque barato, calentaba el cuerpo y el ánimo. Mientras cenábamos, Elena, nuestra experta en mitología, nos contó una leyenda local que aún retumba en las aldeas cercanas. Según el relato, hace siglos, cuando la tierra era joven y los hombres aún no caminaban erguidos, una raza de gigantes protectores construyó la muralla para guardar un secreto sagrado. Dicen que esos bloques no solo son piedra, sino que encierran el alma de los antiguos, explicó con voz baja, mientras las llamas de la hoguera danzaban reflejando sus ojos oscuros y profundos, y que cualquiera que intente desentrañar ese secreto podría perderse para siempre en la montaña. Mientras escuchaba, no pude evitar mirar hacia la muralla, que se recortaba contra el cielo nocturno como una sombra enorme y silenciosa. La sensación de estar ante algo que escapaba a nuestro entendimiento se volvía cada vez más intensa. Pero, como buen escéptico, me dije a mí mismo que las leyendas son solo eso, historias para asustar a los niños y alimentar el folclore. Aunque si soy sincero, esa noche no dormí bien. Cada crujido del bosque, cada susurro del viento, hacía que mi mente jugara con imágenes de gigantes dormidos
y secretos enterrados bajo toneladas de piedra. Al día siguiente, la exploración continuó, y descubrimos algo aún más desconcertante. En la base de uno de los bloques había una abertura rectangular, casi perfecta, con bordes tan rectos que parecían haber sido cortados por una herramienta. La forma recordaba a una puerta o a una ventana, pero no había ni rastro de un marco ni de desgaste natural que pudiera explicar semejante precisión. Intentamos medirla con cinta métrica y el resultado fue más extraño aún. Las proporciones coincidían casi al milímetro con las medidas estándar usadas en construcciones romanas, lo que nos dejó a todos con la boca abierta. ¿Era posible que alguien hubiera construido esto hace miles de años? ¿O era una casualidad geológica que desafiaba toda lógica? Marta, que hasta entonces mantenía una postura científica muy firme, comenzó a dudar. Álvaro, esto no puede ser solo naturaleza. Hay algo más aquí, algo que no entendemos. Yo, por supuesto, respondí con una sonrisa. Claro, Marta, como un gigante con un martillo de obra, ¿no? Pero en el fondo estaba tan intrigado como ella. Mientras estábamos absortos en estas preguntas, un ruido seco nos sobresaltó. Provenía del interior de la muralla, como si una piedra enorme se hubiera desplazado. Nos miramos sin decir palabra, conscientes de que en ese momento no solo estábamos enfrentando un misterio arqueológico, sino algo que podría cambiar todas nuestras certezas sobre la historia y la naturaleza misma. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me di cuenta de que esta aventura apenas comenzaba. La muralla de los gigantes guardaba secretos que ni siquiera la ciencia podía explicar, y nosotros estábamos a punto de descubrirlos. Pero lo que no sabía aún era que no todos en nuestro grupo regresarían con vida, o al menos no los mismos. Parte 3. A la mañana siguiente, el frío nos mordía con más intensidad que la noche anterior. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, o mejor dicho, con uno de esos bloques de granito que nos rodeaban. El grupo estaba inquieto, y no era para menos. El extraño ruido dentro de la muralla había dejado una sensación de alarma en todos, incluso en Juan, nuestro montañero más experimentado, que hasta entonces parecía imperturbable. Él miraba hacia la estructura con una mezcla de respeto y desconfianza, como quien sabe que está frente a algo que no se debe perturbar. Decidí que debíamos explorar esa abertura rectangular que habíamos encontrado el día anterior. La luz del sol entraba de forma irregular, iluminando esa especie de puerta con un brillo casi sobrenatural. La forma perfecta y el corte limpio no dejaban lugar a dudas. No era un capricho de la erosión ni un accidente natural. Pero al mismo tiempo, no parecía haber forma de atravesarla. La profundidad era un misterio, y el interior parecía un abismo oscuro, como la boca de un lobo esperando para devorarnos. Mientras preparábamos el equipo para intentar una inspección más detallada, me fijé en María, la bióloga del grupo. Su figura destacaba en medio del paisaje. Llevaba una camiseta ajustada de manga larga color burdeos, pantalones de trekking negros que marcaban sus piernas fuertes y flexibles, y unas botas de montaña, gastadas pero resistentes. Su pelo castaño oscuro estaba recogido en una coleta alta, pero algunos mechones rebeldes caían sobre su rostro, dándole un aire salvaje y al mismo tiempo atractivo. Tenía un colgante de plata en forma de hoja, un pequeño detalle que le daba un toque personal y femenino, sin perder la rudeza del explorador. Noté que, a pesar del cansancio, sus ojos brillaban con una curiosidad intensa, casi como si la muralla la llamara a desvelar sus secretos. Cuando le propuse que fuera conmigo a investigar la abertura, no dudó ni un segundo. «Vamos a ver qué demonios se esconde ahí dentro», dijo con una sonrisa que mezclaba valentía y un toque de picardía. «Y si nos encontramos con un gigante, le pregunto dónde guarda las llaves de su casa». Reímos, pero la verdad es que ambos sentíamos que estábamos cruzando un umbral invisible. Armados con linternas potentes y cuerdas, nos acercamos lentamente a la entrada. El frío que salía de la cavidad era como un aliento gélido, y el silencio dentro era absoluto, roto solo por el eco de nuestros pasos y nuestra respiración contenida. María fue la primera en entrar, deslizándose con agilidad, mientras yo la seguía de cerca.
La oscuridad era casi total, y las paredes parecían estar hechas del mismo granito que afuera, pero con una textura más áspera y misteriosa. De repente, al iluminar un rincón, notamos algo insólito. Símbolos grabados en la piedra, líneas y figuras que recordaban a escrituras antiguas, pero ninguna que pudiéramos identificar de inmediato. Eran como jeroglíficos, pero con un estilo diferente, geométrico y preciso, casi como si alguien los hubiera tallado con una herramienta láser. María rozó uno con los dedos y dijo en voz baja: «Esto no es natural. Alguien estuvo aquí, hace mucho tiempo». Mientras avanzábamos, una ráfaga de viento atravesó el túnel, haciendo que la llama de una pequeña vela que habíamos llevado titilara y casi se apagara. En ese momento sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Era como si la muralla nos estuviera observando, o peor, juzgando nuestra osadía. Me giré para mirar a María, y en su rostro vi la misma mezcla de asombro y miedo que me invadía a mí. De repente, un estruendo retumbó dentro del túnel. Una piedra se desprendió del techo y cayó a pocos centímetros de nuestros pies. Saltamos hacia atrás, con el corazón en la garganta. «Creo que la muralla no quiere que sigamos», susurró María, con la voz temblorosa. Pero ni ella ni yo estábamos dispuestos a dar marcha atrás. Nos miramos, cómplices en aquella locura, y seguimos adelante. Al final del túnel, la luz de nuestras linternas reveló una cámara pequeña, con un pedestal en el centro donde descansaba un objeto cubierto por una tela negra. Con manos temblorosas levanté la tela y quedé paralizado. Era una esfera de cristal, del tamaño de una pelota de baloncesto, que emitía una luz tenue, pulsante, como si tuviera vida propia. Su superficie era lisa, pero dentro de ella parecía arder un fuego azul, hipnótico y misterioso. María exhaló un suspiro que parecía contener siglos de secretos. «Álvaro, esto cambia todo». Mientras tocaba la esfera, sentí una vibración recorrer mi brazo, una energía que me hizo dudar entre el miedo y la fascinación. En ese instante, supe que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros, algo capaz de cambiar no solo nuestra historia, sino nuestra realidad. Pero no todo era calma. En el exterior, el viento comenzó a soplar con furia, y la muralla pareció cobrar vida, emitiendo un sonido profundo, casi un gruñido, que nos hizo apresurar la salida. Al salir, nos dimos cuenta de que el resto del grupo estaba preocupado, y que algo había cambiado entre nosotros. Algo invisible pero poderoso había despertado en la muralla de los gigantes. Esa noche, mientras intentaba dormir en la tienda, la imagen de la esfera luminosa no me dejaba en paz. ¿Qué era ese objeto? ¿Quién lo había dejado allí? ¿Y qué consecuencias tendría para nosotros tocarlo? Las preguntas se amontonaban, pero la respuesta parecía estar tan oculta como la muralla misma. Sabía que lo peor aún estaba por llegar, y que los secretos de la muralla no se revelarían sin un precio. Parte 4. La tensión se palpaba en el aire al día siguiente. El grupo estaba más callado que nunca, y en las miradas se leía una mezcla de incredulidad y miedo. La esfera que habíamos descubierto parecía haber cambiado algo, no solo en la muralla, sino en nosotros mismos. María y yo no habíamos podido apartar la imagen de aquel fuego azul de la mente, y nos mirábamos con la sensación de estar compartiendo un secreto demasiado grande para nuestra comprensión. Mientras desayunábamos con un poco de jamón serrano y queso manchego, porque aunque estábamos en plena montaña, no podía faltar un toque de caza, Juan intentó romper el silencio. «Álvaro, ¿crees que deberíamos seguir explorando? Esto ya no parece solo una aventura de campo, esto es otra cosa». Su voz sonaba grave, y por primera vez lo vi dudando de su temple de hierro. Respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía que estábamos jugando con fuego. «Juan, si nos damos la vuelta ahora, ¿qué contaremos? ¿Que vimos una muralla, una esfera luminosa, y nos asustamos como quinceañeros en un pasaje del terror? Esto es demasiado grande para echarse atrás». Mientras hablábamos, Elena sacó unos mapas antiguos que había conseguido en una biblioteca de Sigüenza. Eran dibujos rudimentarios de la zona, con anotaciones en latín y símbolos que se parecían a los que habíamos visto en el túnel. «Mirad esto», dijo señalando un punto no muy lejos de donde estábamos.
Hay indicios de otra estructura, quizás un templo o un santuario. Si la muralla es solo la entrada, esto podría ser la clave para entenderlo todo. La idea encendió una chispa de esperanza y a la vez de inquietud en el grupo. Decidimos que nuestra próxima parada sería ese lugar señalado. Pero antes, necesitábamos descansar, porque la montaña no perdona y ya estábamos todos al borde del agotamiento. Mientras preparábamos los sacos para dormir, me fijé en cómo María se cambiaba de ropa con cierta desgana, quitándose la camiseta burdeos y poniéndose una camisa de manga larga blanca, levemente arrugada, que dejaba entrever la curva de su cuello y la línea de sus clavículas. Sus pantalones seguían marcando esas piernas firmes, y las botas, aunque cubiertas de barro, mostraban que no había renunciado a la elegancia ni en la montaña. Se colocó un pañuelo color vino alrededor del cuello. Un detalle sencillo pero que le daba un aire sofisticado, casi provocativo sin quererlo. No pude evitar pensar que, en otro contexto, esa imagen hubiera sido la de una mujer mucho menos accesible. Pero allí, entre rocas y árboles, parecía una guerrera lista para cualquier batalla. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y las ramas de los pinos chocaban unas con otras, como si discutieran en un idioma antiguo. En la tienda, las conversaciones eran susurros y miradas furtivas. En un momento, sentí la necesidad de salir a respirar un poco. Afuera, bajo el manto estrellado, la muralla se perfilaba como un gigante dormido, imponente y misteriosa. Mientras miraba las estrellas pensé en las teorías que habíamos escuchado durante la expedición. ¿Gigantes? ¿Una civilización perdida? ¿Tecnologías olvidadas o quizás un contacto con algo más allá de nuestro mundo? Me pregunté si no era una locura perseguir respuestas que podrían destruir nuestras vidas y nuestras certezas. De repente, una luz titilante llamó mi atención. Venía de un punto cercano a la muralla, una pequeña llama que danzaba entre las sombras. Pensé que podría ser un animal o algún reflejo, pero entonces una voz suave y femenina rompió el silencio. «Álvaro», me giré sorprendido. Allí, entre los árboles, apareció una mujer que no habíamos visto antes. Su vestido era sencillo, de lino blanco, que se ceñía a su cuerpo con una gracia natural. Llevaba sandalias de cuero gastadas y un collar de cuentas azules que brillaban bajo la luna. Su cabello negro caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, y sus ojos, grandes y profundos, tenían un brillo extraño, hipnótico. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que era a la vez dulce y firme. «Este lugar no es para los vivos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero también una inexplicable fascinación. «¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?» Ella sonrió con un toque de melancolía y respondió: «Soy la guardiana de lo que buscas, pero cuidado, porque el conocimiento tiene un precio, y en la muralla de los gigantes, ese precio puede ser tu alma». Intenté acercarme, pero antes de que pudiera decir algo más, la mujer desapareció entre las sombras como si fuera humo llevado por el viento. Volví corriendo a la tienda, con el corazón desbocado, y conté lo sucedido. Algunos pensaron que era mi imaginación, otros sintieron un miedo profundo que se reflejaba en sus ojos. Pero una cosa era segura: estábamos tocando algo mucho más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Y yo, Álvaro Martín, supe que la aventura apenas estaba comenzando. La muralla y sus secretos nos habían elegido, y no habría vuelta atrás. Parte 5. El amanecer nos sorprendió con una niebla espesa que envolvía la muralla en un manto de misterio aún más denso. El frío calaba hasta los huesos, y las botas se hundían en el barro resbaladizo de la montaña. El grupo estaba tenso, y las palabras de la mujer en blanco seguían resonando en nuestras mentes. El conocimiento tiene un precio. No sabíamos si era una advertencia o una amenaza, pero todos lo percibíamos como algo real, palpable. Nos dirigimos hacia el punto señalado en el mapa antiguo de Helena, un lugar que en el papel parecía una pequeña depresión entre dos cimas, casi invisible si no sabías dónde mirar. Mientras caminábamos, el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas y el eco lejano de alguna ave solitaria. María caminaba delante de mí, su figura recortada contra la bruma,
como una heroína de esas novelas que solía leer en la biblioteca del pueblo cuando era niño. Su camisa blanca, ahora un poco manchada de polvo y sudor, se pegaba a su piel, dejando entrever la silueta de un cuerpo fuerte y atlético que parecía hecho para sobrevivir en ese entorno hostil. Su pañuelo rojo, anudado al cuello, ondeaba con el viento, dándole un aire de rebelde conquistadora de montañas. Al llegar a la depresión, nos encontramos con unas ruinas cubiertas de musgo y enredaderas. Restos de piedras talladas y columnas caídas que parecían haber sido parte de un templo o santuario olvidado. La arquitectura era sorprendente. Bloques de granito, mucho más pequeños que los de la muralla, pero con un trabajo de talla exquisito, con inscripciones que recordaban a iconografías prerromanas, pero con símbolos desconocidos. Elena, con sus gafas ligeramente ladeadas sobre la nariz, se acercó a una de las piedras y empezó a leer en voz baja. Esto parece una especie de advertencia. Habla de guardianes y de un poder que no debe ser despertado. Su voz se entrecortó al darse cuenta de que estábamos pisando un terreno donde la historia y la leyenda se mezclaban peligrosamente. Mientras inspeccionábamos más a fondo, Juan encontró una especie de caja metálica, oxidada y cubierta de tierra. Al abrirla, descubrimos un objeto que parecía un artefacto antiguo. Una pequeña brújula, pero con inscripciones en su base que no correspondían a ningún idioma conocido. Lo curioso era que, a pesar del tiempo y la humedad, la brújula seguía funcionando, aunque al igual que nuestras brújulas, su aguja giraba sin control fijo. De repente, un ruido sordo resonó por la zona. La tierra tembló ligeramente bajo nuestros pies, y un viento helado nos envolvió. Todos miramos hacia la muralla, que se alzaba imponente en la distancia, como si estuviera reaccionando a nuestra presencia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, no tanto por el frío, sino por la sensación de que estábamos siendo observados. Esa noche, mientras cenábamos, no pude evitar contarle al grupo lo que había visto la noche anterior. Aquella mujer vestida de blanco que nos había advertido. Algunos me miraron con escepticismo, otros con miedo. María, sin embargo, me tomó la mano y susurró: «No estás loco, Álvaro. Hay algo aquí que no entendemos, pero debemos seguir adelante». Fue entonces cuando Elena propuso algo que nos dejó helados. Si esta muralla y las ruinas son parte de un mismo conjunto, puede que exista un lugar aún más profundo, un corazón oculto que guarda el verdadero secreto. Pero para llegar allí, tendremos que adentrarnos más allá de lo conocido, en zonas que nadie ha explorado. Mientras hablaba, la mirada de María se volvió intensa, como si estuviera lista para cualquier desafío, y yo sentí que por primera vez estábamos realmente unidos en esta locura. Al terminar la cena, mientras recogíamos el campamento, un brillo extraño apareció en el cielo. No era una estrella ni un avión, sino una luz que descendía lentamente, oscilando como si navegara en el aire. Todos nos quedamos paralizados observándola, y cuando la luz se acercó, pudimos distinguir una figura pequeña, casi etérea, que desapareció entre los árboles sin dejar rastro. La pregunta que quedó flotando en el aire fue la misma para todos. ¿Estábamos solos en este misterio, o había algo o alguien más allá de lo visible, vigilándonos y guiándonos? Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, nos preparamos para la siguiente etapa de esta aventura, que parecía sacada de un sueño, o de una pesadilla. Parte 6. El sendero que nos llevó más allá de las ruinas era estrecho y cubierto de maleza, como si la naturaleza hubiera querido borrar cualquier rastro de ese lugar del mapa. La niebla seguía envolviendo la sierra, dándole un aire fantasmagórico que hacía que cada sombra pareciera un espectro acechándonos. Caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, conscientes de que estábamos cruzando un límite que no se debía traspasar. María iba delante, con paso firme pero alerta, siempre con la linterna en mano y lista para cualquier sorpresa. Su camisa blanca ya mostraba manchas de sudor y tierra, y la cremallera de sus pantalones de trekking estaba un poco abierta, dejando escapar un leve aroma a su perfume, una mezcla sutil de jazmín y tierra mojada. A su lado,
El pañuelo rojo ondeaba como una bandera de desafío frente a lo desconocido. De repente, el terreno se abrió en una pequeña caverna natural, semioculta por las raíces de un viejo roble. El aire dentro era frío y húmedo, con un olor a piedra mojada y algo más indefinible, como a misterio acumulado durante siglos. Entramos uno a uno, con las linternas iluminando las paredes irregulares, cubiertas de grabados y símbolos que no lográbamos descifrar. Al avanzar, descubrimos una cámara más amplia, y en el centro, una estructura que parecía un altar, tallado en un solo bloque de granito pulido hasta el brillo. Encima, reposaba un objeto que cortó la respiración de todos, una especie de caja metálica, cerrada con un mecanismo que parecía imposible para nuestra época. Estaba cubierta de símbolos similares a los de las paredes, pero con un brillo peculiar, como si estuviera impregnada de energía. Mientras intentábamos entender cómo abrir la caja, una sombra se deslizó por la entrada de la caverna. Todos nos quedamos paralizados, pero pronto reconocimos a Juan, que había salido a explorar y había regresado con una expresión grave en el rostro. «Chicos, tenemos problemas», dijo con voz baja pero urgente. «He visto movimientos en el bosque, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo». El grupo se tensó. La idea de ser observados nos puso los pelos de punta. La montaña, que hasta entonces parecía un escenario silencioso, se había convertido en un laberinto vivo, y nosotros éramos sus presas. Decidí que debíamos abandonar la caverna temporalmente para reagruparnos y planificar. Afuera, la niebla se había espesado aún más, y una lluvia ligera comenzó a caer, empapando la ropa y el ánimo. Mientras caminábamos hacia un lugar más seguro, discutíamos las posibles explicaciones. ¿Eran otros exploradores, algún grupo local que no quería que nos acercáramos? ¿O algo más siniestro? Esa noche, el campamento estaba a la defensiva. Montamos guardias por turnos, y el silencio solo era roto por el crujir de las ramas y el sonido lejano de animales nocturnos. María y yo compartimos la guardia más larga, y mientras el viento jugaba con las llamas de la hoguera, nuestras miradas se encontraron en la penumbra. «Álvaro, esto es más grande de lo que pensábamos», susurró ella, acercándose un poco más. «Ya no es solo una muralla o unos símbolos. Es un enigma que podría cambiar todo lo que creemos sobre nuestro pasado». La tensión entre nosotros era palpable, una mezcla de miedo, atracción y la adrenalina propia de estar en el filo de lo desconocido. En ese momento, sus labios rozaron ligeramente los míos, un instante fugaz pero cargado de significado. No era solo deseo, era el reconocimiento de que juntos estábamos enfrentando algo que podría devorarnos. Pero antes de que pudiera responder, un grito interrumpió la noche. Venía del borde del campamento, un sonido desgarrador que heló la sangre en nuestras venas. Saltamos en pie, con las linternas buscando en la oscuridad. Allí, entre los árboles, vimos una figura que corría hacia nosotros, tambaleándose, cubierta de barro y con los ojos desorbitados. Era Marta. Pero algo en ella había cambiado. Su mirada no era humana, o al menos no del todo. Con voz entrecortada, murmuró palabras ininteligibles antes de desplomarse en nuestros brazos. Aquella noche, mientras tratábamos de calmarla y entender qué le había sucedido, supe que la muralla de los gigantes nos estaba reclamando, y que algunos de nosotros no saldrían de esta aventura igual que entraron. Parte 7. Marta yacía en el centro del campamento. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con la pasión por la ciencia, estaban ahora vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada de golpe. Intentamos hablarle, hacer que reaccionara, pero solo pronunciaba palabras sin sentido, susurrando algo que parecía un idioma antiguo, perdido en el tiempo. María se arrodilló junto a ella, tomando su mano con cuidado. «Tiene que haber una explicación lógica», dijo en voz baja, tratando de calmar su propio miedo. «Quizás algún tipo de intoxicación o efecto del cansancio extremo. Pero yo sentí, en lo más profundo, que aquello era mucho más que un simple agotamiento. La muralla, la esfera, las inscripciones, la aparición de la mujer vestida de blanco, todo parecía converger en aquel momento oscuro. Decidimos que lo mejor era intentar regresar lo antes posible a la civilización para buscar ayuda.
pero el clima había cambiado. La lluvia se intensificó y el terreno se volvió una trampa de barro y rocas resbaladizas. La montaña parecía cerrar filas, como si no quisiera dejarnos ir. Mientras recogíamos nuestras pocas pertenencias, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi a Elena, que estaba observando la muralla con una expresión mezcla de temor y fascinación. «Álvaro, creo que no podemos huir tan fácilmente», dijo con voz grave. «Hay algo aquí que no quiere que nos vayamos». Aquella noche, mientras preparábamos el campamento para lo que parecía una larga espera, María y yo tratamos de mantener la moral alta. Ella se quitó la chaqueta impermeable, revelando una camiseta ajustada color gris oscuro que delineaba su figura atlética. El roce de la tela con su piel húmeda evocaba una mezcla extraña de fortaleza y vulnerabilidad. Su respiración era profunda, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la muralla, como si esperara una señal. Alrededor de la hoguera, las sombras danzaban, y el silencio era roto por el susurro del viento y el crujir de las ramas. Entonces, un sonido diferente emergió. Un canto suave, casi hipnótico, que parecía venir de la muralla misma. Era una melodía que no pertenecía a este mundo. Una voz femenina que llamaba a la noche. El grupo se quedó paralizado, y yo sentí cómo un escalofrío recorría mi columna vertebral. «¿Lo escucháis?», preguntó Juan, con la voz apenas audible. Es como si la muralla estuviera viva. De repente, la esfera que habíamos descubierto en la caverna comenzó a brillar con una intensidad que iluminó la noche como un faro. Todos nos acercamos, atónitos, mientras la luz azulada parecía pulsar al ritmo de aquella canción misteriosa. María tomó la esfera entre sus manos y en ese instante, una visión me invadió. Imágenes de gigantes caminando por la sierra, construyendo la muralla con manos enormes y seguras. Una civilización perdida que dominaba fuerzas que nosotros solo podíamos imaginar. Pero también vi sombras, enemigos invisibles que acechaban en la oscuridad, esperando el momento para atacar. Cuando la visión terminó, María cayó de rodillas, exhausta. «Esto no es solo un lugar sagrado», susurró. «Es un campo de batalla entre fuerzas que no comprendemos». La noche se cerró sobre nosotros con un peso insoportable. La muralla de los gigantes ya no era solo una construcción antigua, era un portal, un límite entre mundos, y nosotros estábamos atrapados en medio. Mientras intentábamos digerir lo ocurrido, un ruido seco rompió el hechizo. Pasos que se acercaban rápidamente entre la maleza. Todos nos pusimos en alerta, preparados para lo que viniera. Pero lo que apareció ante nosotros no fue un enemigo, sino una figura inesperada. La mujer de blanco, la guardiana que nos había advertido días atrás. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y su voz era firme pero llena de tristeza. «Habéis despertado lo que debía permanecer dormido», dijo. «El precio está por pagarse». Y con esas palabras, el verdadero peligro comenzó. Parte 8. La aparición de la mujer de blanco nos dejó sin aliento. Su figura etérea parecía flotar entre la niebla. Su vestido de lino blanco casi resplandecía bajo la luz azulada de la esfera que María todavía sostenía temblorosa. Sus ojos, grandes y profundos, parecían contener siglos de conocimiento y una tristeza infinita. «Habéis despertado lo que debía permanecer dormido», repitió, y su voz resonó en la noche como un eco lejano y poderoso. El grupo se tensó, cada uno con la sensación de que estábamos al borde de un precipicio invisible. Juan apretó el puño listo para protegernos, mientras Elena susurraba oraciones en un idioma olvidado. María, aún arrodillada, levantó la mirada y preguntó con voz temblorosa: «¿Qué precio? ¿De qué hablas?». La mujer dio un paso adelante, y por un instante, la luz que la rodeaba pareció intensificarse hasta cegarnos. «Esta muralla no es solo piedra. Es un sello, una prisión para fuerzas que superan vuestra comprensión. Los gigantes que la construyeron no solo eran maestros de la piedra, sino guardianes de un poder antiguo y oscuro». Sentí como un sudor frío me recorría la espalda. La idea de que algo oscuro y poderoso estuviera encerrado justo detrás de esas paredes me helaba la sangre. «¿Y qué es ese poder?», pregunté, tratando de mantener la voz firme.
Una energía capaz de destruir mundos o de crear nuevos, respondió ella. Pero desde que despertasteis la esfera, ese equilibrio se ha roto. Las fuerzas que contenía comienzan a liberarse, y con ellas, la sombra que fue encerrada hace milenios. De repente, un estruendo sacudió la tierra. La muralla vibró como si despertara de un sueño profundo, y grandes grietas comenzaron a abrirse en su base. La piedra que parecía eterna empezó a crujir y fragmentarse, liberando una neblina oscura que ascendía hacia el cielo como un monstruo invisible. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Juan, pero antes de que pudiéramos movernos, la mujer levantó una mano y detuvo el caos por un instante. «No podéis huir ahora. Debéis enfrentar lo que habéis desatado». María, con lágrimas en los ojos, sostuvo la esfera contra su pecho. «¿Cómo podemos detenerlo? ¿Qué debemos hacer?». La guardiana se acercó lentamente y tocó la esfera con la punta de sus dedos. El poder solo puede ser contenido con conocimiento y sacrificio. Debéis encontrar el corazón de la muralla, una cámara secreta donde reside la fuente de este poder. Solo allí podréis restaurar el equilibrio. Mientras hablaba, una sombra surgió detrás de ella, una figura oscura y difusa que parecía surgir de la neblina liberada por la muralla. Su forma era imponente, con extremidades largas y una presencia que helaba el alma. Era como si la propia montaña hubiera cobrado vida en un ser aterrador. El grupo se dispersó en pánico, pero la mujer de blanco nos ordenó calma. «No temáis. Solo enfrentando la oscuridad podréis encontrar la luz». Con el corazón en un puño, comprendí que nuestro viaje estaba lejos de terminar. La aventura que comenzó como una simple expedición se había convertido en una lucha por salvar no solo nuestras vidas, sino quizás el destino mismo de la humanidad. Mientras nos preparábamos para adentrarnos en lo desconocido, sentí la mirada de María sobre mí, llena de determinación y miedo. «Vamos a hacerlo juntos», susurró. Y así, con la muralla desmoronándose a nuestro alrededor y la sombra acechando, nos adentramos en la oscuridad, sin saber si volveríamos a ver la luz del sol. Parte 9. Entrar en el corazón de la muralla fue como cruzar el umbral entre dos mundos. La abertura secreta que la mujer de blanco nos había indicado estaba oculta tras una cascada de musgo y raíces, casi imperceptible para cualquiera que no supiera dónde buscar. Al adentrarnos, la temperatura descendió bruscamente, y un silencio absoluto nos envolvió, roto solo por el eco de nuestros pasos sobre el granito pulido. María sostenía la esfera con fuerza, como si fuera el último vestigio de esperanza, y su rostro reflejaba una mezcla de concentración y agotamiento. Su camisa blanca estaba ahora manchada de barro y sudor, y sus ojos brillaban con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás. A su lado, Elena revisaba con cuidado los grabados en las paredes, intentando descifrar símbolos que parecían contar la historia de aquel lugar sagrado. Avanzamos por un corredor estrecho y sinuoso, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones que parecían narrar la construcción de la muralla por parte de una raza de gigantes protectores que habían sellado un poder ancestral para evitar que cayera en manos equivocadas. El aire era denso, cargado de una energía que hacía que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. De repente la esfera comenzó a emitir una luz más intensa, iluminando una puerta monumental al final del corredor. Estaba tallada con símbolos que parecían vibrar con vida propia, y en su centro, un relieve representaba a un gigante sosteniendo una llama azul, idéntica a la luz que ahora nos guiaba. Elena, con voz temblorosa, leyó en voz alta una inscripción. «Solo aquel que conoce el sacrificio podrá abrir el sello». Sabíamos lo que eso significaba. Esta no era una simple puerta, sino un umbral que requería una entrega profunda para ser atravesado. María miró a todos y dijo con voz firme: «Alguien tiene que quedarse atrás para activar el mecanismo. Es un riesgo, pero no hay otra opción». Se formó un silencio pesado. Nadie quería aceptar el papel de sacrificado, pero el destino parecía claro. Finalmente, Elena dio un paso adelante. «Lo haré yo. Mi conocimiento puede ser la clave para activar el sello». Con lágrimas en los ojos, nos despedimos mientras ella se acercaba a la puerta
y comenzó a colocar sus manos sobre los símbolos, entonando un canto en un idioma perdido. La esfera vibraba en las manos de María, sincronizándose con la melodía, y la puerta empezó a abrirse lentamente, dejando ver un vacío oscuro y profundo. De repente, un rugido ensordecedor resonó desde lo profundo de la muralla, y la sombra que habíamos visto antes emergió, más imponente y amenazante que nunca. Su figura oscura se alzaba como un gigante de pesadilla, con ojos rojos que parecían quemar el alma. María apretó la esfera con fuerza y gritó: «¡Vamos! Tenemos que entrar antes de que sea demasiado tarde». Corrimos hacia el vacío, y justo cuando la sombra avanzaba para detenernos, la puerta se cerró con un estruendo, atrapando a Elena en el interior y sellando el poder oscuro una vez más. El silencio volvió a la muralla, pero ahora cargado de una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos ganado una batalla, pero a un precio que aún no podíamos comprender del todo. Mientras nos alejábamos, sentí la mano de María entrelazarse con la mía, un gesto silencioso de apoyo y esperanza. Pero en mi interior, una pregunta persistía. ¿Qué secretos había guardado Elena en ese oscuro santuario? ¿Y qué consecuencias tendría su sacrificio para nosotros y para el mundo? La muralla de los gigantes permanecía imponente, silenciosa, pero ahora con un eco nuevo, el de un misterio que, quizás, nunca estaría completamente resuelto. Sin embargo, mientras nos alejábamos, una última mirada hacia la muralla reveló algo inquietante. Una pequeña grieta abierta por la que se escapaba una luz azul, tenue pero persistente, como si el corazón del poder sellado aún latiera con vida propia. Parte 10. Nos alejamos de la muralla en silencio, cada paso cargado de un peso que parecía aplastarnos el alma. La ausencia de Elena se sentía como un vacío imposible de llenar, y la luz azul que se filtraba por aquella grieta en la piedra nos recordaba que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. No era solo una estructura antigua, era un guardián, un centinela de secretos que el mundo había olvidado y que ahora, por accidente o destino, habíamos despertado. María apretó mi mano con fuerza, como si en ese gesto quisiera transmitirme la fuerza para seguir adelante. Su camisa, ahora manchada y rasgada, dejaba entrever la piel bronceada por el sol y el esfuerzo, y su mirada, aunque cansada, no perdía esa chispa de determinación que me había enamorado desde el primer día. «Álvaro», susurró, «esto no ha acabado. Elena nos dejó una pista, algo que todavía tenemos que descubrir. Y esta muralla guarda mucho más de lo que pensamos». Mientras recogíamos el campamento para iniciar el descenso, el viento sopló con más fuerza, arrastrando consigo hojas y polvo, como si la montaña misma quisiera borrar nuestra huella. Pero en ese soplo de aire frío, percibí un susurro apenas audible, un mensaje que parecía venir de la misma muralla. «Volved cuando estéis preparados». De regreso al pueblo de la Cabrera, nos recibieron con miradas curiosas y recelos de quienes no entendían la locura que nos había llevado a esas alturas. Pero para nosotros, el regreso era solo un paréntesis. Las imágenes en mi mente seguían vivas. Los gigantes, la esfera luminosa, la sombra que acechaba, y sobre todo, Elena atrapada en aquel santuario secreto. En los días que siguieron, revisamos cada fotografía, cada grabación y cada símbolo que habíamos podido capturar. Y entonces, en uno de los relieves, descubrimos un símbolo nuevo, apenas perceptible. Una llave antigua, entrelazada con un ojo que todo lo ve. Era la pista que Elena nos había dejado. Un mensaje cifrado que apuntaba a un lugar aún más profundo. Pero justo cuando pensábamos que estábamos más cerca de la verdad, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luces en el cielo, sonidos inexplicables en la noche, y la sensación constante de que estábamos siendo observados. La muralla de los gigantes no solo nos había marcado a nosotros, sino que había despertado algo que trascendía nuestro entendimiento. Y así, mientras el sol se ponía tras las montañas lejanas, comprendí que esta historia no tenía un final, sino un comienzo. Un camino oscuro y fascinante que nos llevaría a descubrir secretos enterrados bajo siglos de silencio. Porque en la Sierra de Guadalajara, entre rocas y leyendas,
La verdad espera paciente. Y yo, Álvaro Martín, estoy decidido a encontrarla, aunque eso signifique enfrentar a los gigantes una vez más. Fin. O quizás solo es el principio.